Muy buenos días, qué bueno saludarles a todos ustedes. Hoy es un día así de esos que recibimos con regocijo. Hoy tenemos nuestro segundo episodio de Salud Espiritual, un segmento que yo me disfruto y sobre todo que hoy me acompaña Allen Collie, nuestro psicólogo de cabecera. Allen. Dalma, querida, de verdad, mira que yo me lo disfruto muchísimo porque cuando estamos en ese segmento, como que uno siente como que esa paz espiritual, como que... Allen, no, pero no venga, Allen, que tú no habías estado en este segmento. ¿Cómo que no? Y nuestra invitada me va a dar la razón en un minuto, porque Allen siempre vive diciendo que él no combina la fe con la ciencia. Entonces, hoy lo vamos a desenmascarar aquí. Nuestra invitada de hoy, la pastora Lisette Chavarría, qué bueno tenerla con nosotros. Bienvenida. Me siento muy contenta de estar en este segmento y especialmente con Allen. Sí, claro, no, por eso fue que digo, ustedes verán que aquí, delante de usted, yo sé que él le va a decir lo contrario. Él no se atreve, pastora, aquí con usted. Entonces, de verdad que para nosotros es un lujo poder tenerla y sobre todo poder llevarle esas palabras de aliento, palabras de vida. Yo digo, fuera del aire, y lo digo en mi diario vivir, que el mundo necesita que le hablemos de Papá Dios, el mundo necesita que le hablemos de fe, el mundo necesita que le hablemos de la verdad que representa a Jesucristo, y qué bueno poder tener estos espacios para poder hacerlo y aprovecharlo en un mundo, ¿verdad? De ese que hablamos, donde se nos está instando a hacer todo lo contrario. No, y donde se nos está obligando a normalizar y a ver todo normal y que no pasa nada. Totalmente. Y yo digo también, ahora se ha puesto de moda el este de, no, yo no soy de ninguna religión, yo soy espiritual, pero es que tú no tienes ninguna espiritualidad y tú quieres entonces justificar el hecho de no creer en nada con que tú no eres religioso. Sí, lo que pasa es que han confundido lo que es religioso y lo que es verdaderamente lo que nos dejó Cristo, lo que dice la palabra de Dios, porque todo ser humano necesita tener una estructura. Necesita tener un norte, algo a quien sigo, qué creo, qué no creo, qué establezco, qué no establezco. Entonces, eso de que yo no voy a religión, ¿qué es una religión? Yo no te estoy hablando de dogma, yo no te estoy hablando de doctrina, yo te estoy hablando de relación, que es diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación que nos dejamos conectar a través de la cruz, que es Cristo, porque hablaba de Jesucristo. Claro. Y yo entiendo que eso, y Allen, el hecho es de que cuando conectamos hay que cumplir. Entonces ahora también queremos correrle a cumplir, a obedecer. Entonces es más fácil decir, bueno, yo no sigo, para obviar quizás esas cosas, pastora. Claro, porque además de cumplir es compromiso. No queremos compromiso. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos todo, independientemente del Señor, si no puedo comprometerme con Dios, que sé que es el Creador, que sé que hay un legado, ¿verdad?, que dejó Jesús. Entendemos que hay una cruz, que hubo un derramamiento de sangre, que murió, que resucitó y que hoy vive por los siglos de los siglos, y no creemos. Amén. Sí. Entonces, ¿cómo voy a creer en los humanos? Y ahí voy a poner mi parte específica. En ese sí creo. Te voy a explicar por qué. Porque literalmente cuando hablamos de la historia de Jesucristo es algo que se puede comprobar a través de la ciencia. O sea, es algo que tú puedes decir y puedes escribir. Y cuando tú estudias todos los otros dioses, tú te das cuenta que el único que resucitó y el único que hay algo escrito de él, más que muchos artículos científicos, es de Jesucristo. Y yo digo, mira, ese sí. En ese sí yo creo. ¿Entiendes? Pero aclarando. Con Jesucristo hay evidencia y hay legados. Sin embargo, es contradicción, es controversia. Sí. Porque ¿cómo tú puedes, si vamos a la ciencia, científicamente demostrar que una persona que duró lo que él duró en una cruz de la manera que lo hizo? O sea, no hubo forma. Y que aparte resucitó. O sea, es que él fue apuñaleado, fue vituperado, le pusieron una corona de espina, se quedó sin sangre literal. Entonces después, 3 días después, resucita con gloria. Ahí no hay ciencia. No. Ahí es que viene la fe. Sí. Eso es fe sobrenatural. Y lo que hizo para demostrar que era el Rey de Reyes. Claro. O sea, ¿cómo es posible levantar a muertos? A muertos. O sea, ahí no hay ciencia que... Es que no, es que eso no es ciencia. Una Eso mujer que tenía tantos años con un flujo y vine, espérate, lo que no pudo hacer. Entonces, pastora, nos convoca hoy un tema hablando de esos episodios, porque miren, aquí yo creo que ustedes están tan emocionados como nosotros. El hecho de la fe, el miedo
en medio de la adversidad. Hablamos de salud y muchas veces la salud nos pone en medio de la adversidad, Allen. Esos diagnósticos que quizás no son los que esperamos. ¿Cómo manejamos ese miedo en medio de...? Mira, el miedo, yo siempre he dicho, ¿miedo a qué? ¿A qué tienes miedo? Verdaderamente, ok, a un diagnóstico médico, pero ¿cuál es el miedo? Morir. Quedarte esclavo de una enfermedad. ¿Cuál es el miedo? El miedo, yo diría que habría que buscar la raíz del miedo. Porque por lo general, las personas que tienen miedo ya vienen en una atmósfera, si lo vamos a poner en una parte espiritual, que maneja un espíritu de temor. El espíritu de temor se mueve en todo. O sea, hablaste de un diagnóstico médico, pero el que se maneja en una atmósfera de temor le teme a todo, hasta una cucaracha. Entonces, cuando nos dan esos diagnósticos de enfermedades catastróficas que nosotros no estamos esperando, que no sabemos cómo manejarnos, cómo hacer, ¿qué hago? Ahí se activa la fe. ¿Pero fe a qué? Porque la fe sin obra es muerte. Pero hay gente que le tiene fe a una imagen. Y te dicen que la imagen lo sanó. Hay gente que le tiene fe a una persona específica. Pero yo te estoy hablando de una fe en Cristo, de alguien que ya nos dejó un legado que se llama la palabra de Dios, que se llama la Biblia, que hay evidencia de que es el principio y es el final. Pero en medio de mi adversidad, cuando me entregan ese diagnóstico, la fe, mira, yo creo que no hay un ser humano que no tenga fe. La diferencia está, ¿a qué le tengo fe? Mira, yo he visto ateos hablar de la fe. Yo he visto ateos, no, porque yo creo, y el control mental, y yo creo, y yo puedo, y yo mi mente, todo lo, porque es lo que nos están vendiendo ahora. Ahora mismo, ¿qué es lo que nos están vendiendo? El yo, el tú puedes, el tú puedes. Entonces, cuando viene un diagnóstico como de una enfermedad, que yo digo, oh, wow, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces ahí se activa todo, se activa la inseguridad, se activa el temor, se activa el me embromé. Hay una canción que yo digo mucho de Bonnie Cepeda, que le dijeron que le quedaban 3 días. Y eso le pasa a mucha gente. Cuando reciben un diagnóstico X, entonces ahí quieren buscar la fe, ahí quieren buscar a todo el que ora, al que Dios lo usa en sanidad, pero en ese momento. ¿Y sabe lo que sabe mucho? Que Dios te sana, Dios te libera y más nunca te acuerdas de eso. Y es triste. Pero, ¿qué hago en esos momentos? Si es una persona espiritual, obviamente se va a conectar con el Señor. Va a aumentar su oración, va a aumentar su intimidad, va a aumentar su búsqueda. Si es una persona que no está relacionada, conectada con lo espiritual, va a buscar su fe en lo que sabe. En agüita, en crucecitas, en 7, no sé qué, tantas cosas que hay por ahí ahora que aparentan que funcionan. Pero ahora mismo, mi pregunta sería, ¿qué es la fe? Fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Fe en el Señor, que si me llegó este diagnóstico puede ser 2 cosas. Porque toca, porque los cuerpos se enferman, o porque soy una irresponsable con mi cuerpo. No me cuidé como debí cuidarme. Tan sencillo como eso. Nosotros venimos de una cultura, así, hablando de salud, yo siempre digo en la congregación, que yo me gusta ir al médico para que me digan, ¿estás bien? No porque tengo nada. Nosotros vamos a los médicos, ¿cuándo? Cuando ya se siente el dolor. Sí. Cuando es tarde. Pero imagínate tú ir al médico porque tú sabes que tienes que ir. ¿Por qué vienes aquí a grabar este programa? Porque sabes que tienes que venir. Claro. Porque vas a tu trabajo, porque sabes que tienes que ir. ¿Y por qué no vas al médico con esa regularidad? Pero entrando ya así a lo espiritual, es que fe, eso es una convicción, eso es una decisión. Yo decido creer. Decido comprometerme, decido seguir al Señor. No importa lo que esté pasando, no importa las tormentas, no importa lo que yo vea. Mi convicción y mi fe no tiene que ver con mis circunstancias y mucho menos con un diagnóstico médico.
Ale, Ya la pastora habló. sí, los 2 minutos de silencio de Ale. Mis 2 minutos de silencio. Yo me quedé callado, no sé qué decir. No, yo sigo preguntando porque tengo preguntas. Mira, es sencillo. Cuando tú tienes tu activación y tú tienes tu norte, simplemente todo tu constructo científico, cognitivo, emocionales se caen. Y esa es la parte que la pastora está hablando. O sea, si yo tengo fe en algo, si yo tengo esa fe en ese, o sea, no hay nada en esta tierra que me vaya a quitar, como que dice mi norte. Yo 100% de acuerdo, porque yo también creo así. Pastora, fuera del diagnóstico que lo enmarcamos por ser la naturaleza del programa, pero ¿a qué usted que tiene contacto con tantas realidades distintas del ser humano, y me imagino que en 360, ¿verdad? Desde hombres y mujeres, ¿a qué le teme? ¿A qué le tiene miedo? Yo. El ser humano. El ser humano. ¿Qué llegan? ¿Cuáles son esas crisis? Esa crisis. Digo que usted tiene mucha experiencia porque me imagino que llegan muchas personas con crisis existenciales. Claro. Y por eso digo, ya fuera de ese diagnóstico médico, o sea, ¿a qué le teme? ¿Con qué crisis llegan donde usted? Buscando entonces ese acompañamiento espiritual. Mira, ahora mismo la mayoría que más llega es la crisis económica. Con la crisis económica y que no se me pega un proyecto y que lo que pasa y que no me dan empleo. Crisis económica. Y obviamente la crisis económica, si es un hogar de matrimonio, afecta el matrimonio. Porque no todo el mundo sabe manejarse en medio del caos, en medio del desorden, en medio de una situación. Hay personas que algo se lacera, algo se suelta, algo se quebranta. Entonces, la salud mental, muchas personas con ataques de pánico, muchas personas que tienen miedo a perder su mente, se diría, ¿verdad? Sí. Muchas personas con temor a perder cosas, temor a la muerte, a estar enfermo. Eso es lo que más me llega. Temor a quedarse sola. Mucha gente que tiene temor a quedarse sola y agarra lo primero que venga por no quedarse sola. O por no quedarse solo. Porque no quieren vivir la soledad. No quieren vivir esos momentos a solas. Porque yo también digo, tal vez no es soledad per se, sino es un tiempo a solas contigo. Hoy en día yo te pudiera decir que el ser humano le está huyendo a tomarse una taza de café conmigo. Conmigo. 100% de acuerdo. A nivel emocional es sano tú tomarte tu tiempo y encontrarte a ti mismo dentro de tus incertidumbres, dentro de tus miedos, canalizarlo, tú decir, ok, está bien, le tengo miedo a X, Y, J, pero yo sé que yo tengo la capacidad cognitiva, la capacidad espiritual para superar esas circunstancias que tengo y que acontezco. Y muchas veces tomamos muchas malas decisiones por miedo a y no terminar de, óyeme, acéptalo, cómetelo con yuca, dale para allá, que tú puedes superarlo. Y busca ayuda. Es importante siempre la ayuda. Yo me pongo de este lado, ¿verdad? En la que represento quizás el común, ¿verdad? Para ser quizás justos. Y ahora pregunto, aún siendo me considero una persona de fe, ¿cómo se mantiene en la adversidad? ¿Verdad? Porque es muy lindo escuchar quizás esos videos motivadores de la pastora, quizás escuchar el psicólogo hablándome en positivo, pero cuando yo estoy atravesando la crisis, alguien me dice, atraviesa la crisis. ¿Cuáles son esas herramientas a nivel espiritual y psicológico para no dejar que el miedo o la propia adversidad me venza en el proceso? Ustedes no se muevan de ahí, que esa respuesta la tendremos después de la pausa. Saludando con nuestro segmento especial Salud Espiritual, acompañados hoy por la pastora Lisette de Chavarría. Antes de irnos a la pausa, preguntaba en ambos, desde la parte espiritual, desde la parte psicológica, ese momento en que la persona está atravesando, ¿verdad?, una crisis, un duelo, una situación emocional, laboral, como sea, ¿verdad?, impactada.
¿Cómo afronta esos miedos y esas crisis sin dejarse consumir por la misma? Sí, mira, siempre hablabas anteriormente de videos motivacionales, de buscar ayuda de un psicólogo, lo cual me parece excelente. Sin embargo, la palabra de Dios dice, bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque sabe que siempre necesita de Dios. Cuando nosotros nos sentimos tan autosuficientes, entonces Dios no está ahí. Cuando tengo situaciones, poníamos ejemplos de una esposa que su esposo está sin empleo, que está pasando una situación difícil. El Señor es la fortaleza. Eso es fe. Es venir a la presencia del Señor y decirle, mírame, óyeme, es que yo no puedo con esto. ¿Será que tú puedes ayudarme? Como bien decías también en ese ejemplo, que Jesús en un momento, cuando le tocaba, que sabía que iba a la cruz, le dijo, si pudieras pasar de mí esta copa. Pero Jesús, eso pasó para que nosotros viéramos la humanidad, para que entendiéramos que aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, se vio en momentos difíciles. Ahora bien, ¿qué hago en esos momentos? Como pastora siempre te voy a recomendar buscar ayuda, pero ¿quién? Porque hay ayudas que me pueden desvirtuar, que me pueden desenfocar, que me pueden poner muy analítica, me pueden poner muy científica, pero verdaderamente la parte espiritual. Señores, nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Nosotros somos 3 bocas que hay que alimentar. Y la parte espiritual, yo no puedo alimentar la conciencia. La parte espiritual se alimenta con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con el Señor, con el Espíritu Santo dirigiéndote. Y diciendo, oye, yo no tengo fuerza, diga el débil, fuerte soy. Es que yo no puedo con esto, yo te doy la fuerza para que tú venzas. Vence como yo vencí, dice la palabra. Lo sobrenatural es inexplicable. Mentes humanas, el cerebro no lo puede entender porque es sobrenatural. ¿Y cómo yo lo adquiero? A través de la palabra, congregándome, no hacer como muchos que dejan de congregarse, congregándome, leyendo la palabra. Esos videos motivacionales, a mí me gustaría más que sean más transformacionales que motivacionales, porque la motivación me deja en un limbo, pero la transformación me provoca que tengo que hacer un cambio, que no puedo hacer igual. Entonces, es esa relación con el Señor. Mira, cuando nosotros experimentamos esa relación con el Espíritu Santo que nos lleva a toda luz y a toda verdad, que nos convence de que nosotros tenemos que hacer cambios, que lo que está afuera no es responsable. Es como que hacernos cargo, hacernos responsables y entender que sí es cierto que como existe el mal, también existe el bien. Y que el mal nunca va a querer que tú prosperes. Pero Dios es experto. Y de esas situaciones que parecen adversas, es lo que Él usa para entrenarte, para capacitarte, para transformarte, para mostrarte a ti, porque Él lo sabe, para que tú te des cuenta de todo lo que opera en ti y de lo que tú eres capaz cuando vienen situaciones difíciles a tu vida. Entonces Dios lo usa como entrenamiento. Y eso nos lleva al próximo nivel. Psicológicamente es incluso, o sea, yo entiendo que la psicología y la religión muchas veces se pueden mezclar, porque cuando tú tienes ese cambio y esa estructura cognitiva y tú haces una reconstruir prácticamente todo tu pensamiento y te enfocas en un norte específico y te aferras de esa fe, te va a ayudar literalmente a cambiar lo que viene siendo tu enfoque a un punto tal de que es como un boost, una gasolina extra que te pusieron premium y tú vas a ver cómo esa moto va a arrancar. ¿Por qué? Porque tú prácticamente te estás renovando, estás recibiendo la fortaleza de algo espiritual que tu mente finita no la va a poder entender, pero tu mente consciente dice, está ahí, está presente. Y yo siempre enfatizo cuando hago procesos de psicoterapia, es importante siempre creer en algo. Pero mi creencia específica, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Esa es mi fe. Te la puedo compartir, pero cuando te aferras y te apoyas de algo espiritual junto con los aspectos científicos, psicológicos y comprobados de lo
qué es la ansiedad, qué son las emociones, cómo tú puedes canalizar eso y potencializarlo, el paciente tiene un resultado, mira, muchísimo mejor. Y nos aferramos a eso. Y aquí, lo decía en un programa anterior, hemos tenido médicos científicos en su área que han hecho investigaciones comprobadas y han dicho aquí es que hay historias de pacientes que no se demuestran conciencia. Son resultados de la fe. Sí. Wow. Totalmente. Sí, claro. Muchos. Entonces, pastora, sabemos que más de una vez quizás dentro de nuestra naturaleza humana, aún teniendo fe, podemos quizás erróneamente cuestionar incluso a Dios. Dentro de esa quizás pregunta como que ¿por qué Dios permite la adversidad en nuestras vidas? O muchas veces, por ejemplo, vemos situaciones en niños que dicen ¿por qué le pasa eso a personas buenas de repente? Es que hay que ver a qué llamamos bueno. Porque la palabra de Dios que dice que solamente bueno es Dios. Ahora, yo sé lo que te refieres. Te refieres a personas que quizás, como dicen muchos, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho cosas malas. Pero es que eso, realmente, el Señor permite la adversidad en nuestras vidas porque inclusive en nuestra adversidad ministramos a otros. Sirven de ministrar a otras personas. En medio de la adversidad conocemos a Dios. Conocemos a Dios cara a cara. En medio de la adversidad podemos hablar. ¿Cómo yo te voy a hablar de un Dios que sana si no ha venido una enfermedad a mi vida? ¿Cómo yo, o no a mi vida, en la congregación, alguien que conozco? ¿Cómo tú vas a decir que Dios sana? ¿Cómo vas a decir que un Dios que prospera si primero no viene a ti una crisis, un quiebre bancario, un quiebre en tu empresa? Que tú digas, Dios me sacó del hoyo. Dios me sacó de la miseria. Dios me sacó de este quiebre. Se pagaron las deudas. Yo no sé cómo, pero ¿cómo vas a hablar de un Dios que vive, de un Dios que resucitó si primero no muere? ¿Cómo vas a hablar de una victoria si antes no hubo una guerra? Entonces eso es la adversidad. Para nosotros poder trabajar nuestro carácter, que es el que le da la sostenibilidad en el tiempo a tu persona, a tus emociones, a tu intelecto, como le quieras llamar. Tienes que trabajar el carácter. Y la única forma de trabajar un carácter es en medio de la adversidad. ¿Masoquismo? No. No es masoquismo. Es una forma que el Señor usa para transformarte, para transportarte, para transicionarte como persona en el alma. Tu alma, ya cuando nosotros somos transicionados y somos experimentados en quebranto como Jesús, ya vienen cosas a nuestras vidas, no es que no nos duele, porque claro que duele, ¡ay, me duele! Claro, simplemente lo manejo diferente, porque el Señor nos da la sabiduría, nos da la gracia, nos da la forma de cómo nosotros superar las adversidades. Yo soy fruto de adversidades, yo tengo un libro que se llama Conectados al Designio. Yo soy una persona que vengo de una madre que se suicida. Yo soy una persona que vengo de donar un riñón. Entonces, ¿dónde está Dios? Pastora, ¿pero cómo va a ser? Claro, lo que pasa es que yo sé a quién le creo, a quién le sirvo. Hoy yo le estoy siendo de testimonio a ustedes por esa experiencia que yo pasé. Mañana viene alguien que se le suicidó, ven, que yo sé qué decirte, yo sé cómo hablarte de eso. Yo pasé por eso. Es diferente. Una cosa es yo vivir de lo que yo estudio y otra cosa es hablar de lo que yo he vivido. Y esa es la fe. De repente también una persona que no haya pasado por adversidad puede tener testimonio de vida igualmente y puede orientar y puede guiar a otros. Mira, yo no me atrevería a decir que puede o no puede, pero será igual alguien que te hable de divorcio si nunca ha vivido un divorcio. ¿Será igual alguien que te hable de matrimonio si nunca se ha casado? Yo no me atrevería a decir, quizás por conocimiento, por estudio, pero pienso que nosotros tenemos que ser expertos en lo que el Señor nos ha perfeccionado. ¿Cuáles son las promesas de Dios ante la adversidad? Las promesas de Dios estar ahí en tus momentos difíciles. Cargarte cuando tienes que cargarte. Pero a veces te dice, camina. Pero camina. Vence como yo vencí. Confiad. Yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios.
Y es confiar que está ahí. No por vista, porque es que la fe no es por vista. Es por convicción, es por decisión. Igual que el amor. No, eso es otro programa. Eso es otro programa, pastora, definitivamente. Déjeme decirle a Allen que él puede preguntar también. Claro. Porque parecieran, ahorita van a decir los amigos televidentes que yo me he cogido el programa para mí. No, que el programa es para mí. Yo estoy escuchando, lo que pasa es que está súper interesante. Pero quién sabe si me toca una escucha activa y pasiva. Pero de verdad que yo estoy, o sea... Me surge la siguiente pregunta. En medio de esas adversidades de dolor, porque cuando estamos en proceso de quebrantamiento y esas lágrimas están ahí como una llave abierta, ¿cómo podemos buscar, como quien dice, esa conexión donde la naturaleza humana dice, pero es que yo no quiero? Pero ¿cómo podemos conectarnos? Okay. Sí. Mira, lo primero yo siempre le voy a recomendar a la persona que está viviendo un proceso, un duelo, un luto. Llora, siéntelo, grita, haz lo que tienes que hacer. Lo que no te puedes quedar ahí. Claro, porque es que si yo no siento... Señores, las emociones son hermosas. Dios creó las emociones. Claro. Estoy feliz, estoy triste, estoy contento, estoy preocupado. Lo que no puedo quedarme en una estación. Entonces, una vez viene un impacto a mi vida que me duele, que me hace sentir mal, que quiero llorar, llora. Quiero gritar, grita. Quiero desahogarme, quiero decirle al mundo que no me siento bien, hazlo. Súbete en una montaña, hazlo. Ahora, no te me quedes en la montaña. No te me quedes haciendo eso lo mismo. Ya tiene que haber un momento que uno diga, que uno se incomode con uno mismo, porque lo que tú toleras no lo cambia. Sí. Es incomodarte y decir, hasta aquí. Y ahí entra el Señor, porque aún el Señor no violenta tu voluntad. No, un caballero. El Señor es un caballero. El Señor entra cuando tú le permites que entre y va a actuar con tu vida a medida que tú lo permitas. Esto nos tiene así como que entre análisis y preguntas y mucha curiosidad. Pastora, a mí hay algo que sí me da miedo. Entre verdad, como seres humanos hay cosas que uno se aferra a la fe, pero hay algo que me da miedo del mundo actual. Y como joven también. Y es el hecho de que se está intentando, cuando más deberíamos tener a Dios en el centro de los procesos, en el centro de la sociedad, en el centro del mundo, lo estamos sacando para que puedan pasar como normal, como usted decía en un inicio, las cosas. ¿Cómo le hacemos frente a esto? Y cuando hablar de Dios, como yo empecé hablando en el programa, es lo que se ve ahora ridículo y se ve mal. Sí, la palabra de Dios nos enseña que va a llegar este tiempo de persecución. Va a llegar un tiempo donde ya lo estamos viviendo, que lo bueno parece malo y que lo malo es lo que parece bueno. Entonces hay una combinación, hay un mix ahora de los famosos views, que mientras más cosas que no se toleran, que antes no eran bien vistas, ahora se apoya. Pero la verdad es, si voy por la palabra, estoy consciente que esto tiene que pasar, pero tengo miedo, me siento insegura. Yo misma en estos días, y no me atrevo a decir, públicamente lo puedo decir, le dije, Señor, prepárame, porque yo sé que lo dice la palabra, pero no estoy lista. A veces me siento cuando veo todas estas barbaridades que estamos viviendo cada día, pero ahí agarrarse del Señor. ¿Por qué? Porque va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Y dice que lo vas a poder ver tan cerca, que lo vas a ver en tu propia casa, lo vas a ver en el vecino, lo vas a ver cómo todo está cambiando, pero siempre habrá un remanente. Siempre estarán los atrevidos que dicen, Señor, yo no dependo de circunstancias. Yo no tengo que hacer lo que todo el mundo hace. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién está mi confianza y tú cuentas conmigo. Amén. Y de esta manera nos vamos a esta última pausa para la parte final de Saludando del día de hoy. Alimentamos el alma, el espíritu para poder hacer frente a la vida y mantener entonces también nuestro cuerpo físico en salud. Allen, ¿tienes una pregunta en esta parte final del programa?
Pastora, cómo alimentamos nuestra fe y cómo también hacer que esa fe perdure y tenga consistencia, digamos, hasta que en ese Cristo que venga. ¿Cómo activamos nuestra fe? En ese Cristo que regresa. Que regresa, exactamente. Ok. Nosotros alimentamos nuestra fe en la búsqueda de la intimidad. Yo siempre les recomiendo a las personas que busquen un horario. A mí particularmente, yo sigo mucho a David, y David dice que en las madrugadas, David, el personaje de la Biblia, sí. que en las madrugadas él tenía esa conexión, y yo creo en eso. Buscar un tiempo de leer la palabra, de escuchar, pero ¿sabes qué? Un tiempo de silencio con el Señor aumenta mucho la fe, porque lo dejamos a Él hablar. Porque a veces vamos a esos momentos de intimidad, esos momentos de oración, a decirle, yo quiero, bendíceme, arregla, provee, pero no escuchamos verdaderamente lo que Él quiere decirnos. Entonces yo creo que aumentamos la fe con lo que leo, con lo que escucho, con quién me junto, cuál es mi círculo de amigos. Aumenta mi fe. Y en esa búsqueda, porque si yo tengo un grupo híbrido, pero le doy más fuerza a las cosas del mundo y a todo lo que se habla allá afuera versus mi tiempo en búsqueda con el Señor, porque no tengo mucho tiempo, obviamente yo soy fruto ¿de qué? De lo que consumo. Sí. Entonces aumento mi fe cada vez más acercándome a Él, buscando su presencia, buscando su rostro, escudriñando. La palabra dice así mismo, escudriñar la palabra, no solamente por lo que me pudiera decir un pastor o un líder, lo respetamos, pero el Señor nos dice, escudriña la palabra, que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda luz y a toda verdad, y nos va a traer lo que se llama rema y revelación de lo que estoy leyendo. Entonces, cuando nosotros, miren, la vida cristiana no es una doctrina, es un estilo de vida. Sí. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir sin el Señor, es que es muy difícil. Hablabas también de cómo aumenta la fe. A medida que yo empiezo a buscar más de Él y a que Él sea el centro verdaderamente de mi vida, y voy menguando yo y Cristo crece en mí, aumenta mi fe. Porque la fe no es como que, dice que la fe lo representa como un granito de mostaza. Entonces no es tener mucha fe, es tener fe. Ya. El Señor se encarga del resto. Es fe. Si tu fe fuera tan pequeña como un granito de mostaza, es suficiente. Es tener fe y Él se encarga. Usted hablaba de intimidad. En un mundo con tanto ruido, en un mundo que va tan rápido y que nos lleva en un paso tan acelerado, ¿cómo logramos tener esa intimidad con Dios? Porque es como he dicho desde el principio, es una convicción, es una conexión. Es como así tú te conectas a tu celular, porque tienes que ver quién te escribió, los mensajes que te llegaron, los correos que te llegaron, quién te está siguiendo en las redes. Estoy en un programa, necesito ver los views, cómo estoy creciendo, los likes, ¿verdad? El alcance que estoy teniendo. Déjame ver el average, déjame ver el insight de Instagram. Igual, en lo espiritual. Buscando al Señor en todo tiempo. No importa los ruidos, hablaste de ruido. Nosotros tenemos que aprender a escuchar sonido en medio del ruido. Escuchar el sonido en medio del ruido. Es una frase, mira, que está nítida. Escuchar sonido en medio del ruido. Claro, nosotros tenemos, es que cuando tú estás conectado con el Señor, tú necesitas conectarte con el Señor. El celular que tú no le pones carga, ¿qué pasa? Tú podrás tener todas las aplicaciones que tú quieras en ese celular, pero si no tiene carga, no hay nada. Pues lo mismo en la vida del cristiano. Si yo no, cada día no voy a esa fuente a llenarme, claro que voy a caer. Claro que todo lo que escucho me va a afectar. Claro que todo lo que escucho va a debilitar mi fe. Y uno, ya tanto que uno busca del Señor y total, mira. Óyeme, nosotros hemos entendido, el que está conectado con Dios sabe que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos momentos difíciles, vamos a vivir adversidad y vamos a vivir todas estas situaciones. Ahora confiar y vencer, porque ya yo vencí.
En esta parte final, en estos minutitos final, no podemos despedirnos sin tener esa oración acostumbrada de este segmento, pastora. Ay, qué lindo. Damos gracias al Señor por este programa, que le sigan dando esa fuerza a la parte espiritual, porque yo creo que cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás fluye. Oro por cada uno de ustedes, por esta institución, para que siga transmitiéndose el mensaje de la fe y que no entremos en esos temores donde muchos quieren ir apagando la fe y dándole fuerza a otras cosas por temor. El perfecto amor echa fuera temor, todo temor. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que este programa sea una fuente de riquezas en ti y que tú seas el norte y seas el primero en todo. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bonito poder compartir con ustedes desde la fe, alimento para el alma, para el espíritu, Allen. Espérese, una última pregunta. Redes sociales, por favor. En las redes sociales estoy como Lisette Echavarría, igual en Facebook. Así estoy como Lisette Echavarría y me pueden buscar. Y la congregación Sendas de Alabanza. Excelente. Así que ya saben, para que sigan conectados y para que sigan pues haciendo ese espacio especial y sacando ese tiempo para eso tan importante para nosotros como seres humanos. Amén. Pastora, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Allen, gracias por una vez más estar aquí. A ustedes, señor, en esta misma paz nos despedimos agradeciendo el favor de su sintonía, invitándoles siempre a seguirnos en las redes sociales como Saludando RD con doble D. Será hasta mañana. Bye.